Calle 11, abrimos esta revista alternativa a las desilusiones. Hoy hablando de una película de policías, acaba de estrenarse en la plataforma Netflix, no se la pierda. Y pues las opiniones de las dudantes contrapuestas, vale la pena oír los argumentos de cada parte. A mí me gustó, pero en efecto hay puntos a discusión que no detienen y que eso habla de una buena película siempre. Vamos a hablar también hoy con una comunidad de mujeres que están trabajando, como muchas otras, por esto que se llama la igualdad de las condiciones menstruales. Desde luego que no es lo mismo tener dinero que no tenerlo, a la hora de enfrentar condiciones de higiene y de respeto, de dignidad. Esta comunidad va ligando mujeres de muchos lados, desde el lago de Pátzcuaro hasta la Ciudad de México. Luego tenemos a Nico Nogués con nosotros. Estamos hablando de una publicista, de un individuo que ha trabajado en el arte de comunicar, ahora metido a combatir al macho que todos llevamos dentro. Y para usar una palabra más precisa, él habla de hackear al macho que todos llevamos adentro. Y cerramos finalmente con Urs Bajo el Árbol. Es un grupo de rock alternativo. Por cierto, este fin de semana tiene tocada. Si quiere usted una probadita, adelantarse y a lo mejor animarse a escucharlo en vivo, no se pierda el último segmento aquí de Calle 11. Comenzamos. Dudantes, buenas noches, qué gusto en verles. Magdala, ¿cómo estás? Miguel, Ixchel. Hola, buenas noches. Oli. Oigan, pues este fin de semana, invitado por mucha gente a la que respeto, me eché el documental o docuficción, no sé cómo se llama, de una película de policías, y sí tengo que decir que no salí el mismo después de verla. Me pareció ingeniosa la manera en que lograron productores, directores, actores empatizar o lograr empatía entre mi persona y el oficio de policía. Entiendo que algunos de estos productores ya habían hecho algo similar con el oficio de paramédico y las ambulancias, ¿no? Y sí, de pronto esto de poderse meter por un momento como en la piel de otro oficio, y particularmente un oficio tan complicado, sí creo que es un éxito. Pero bueno, me llamó también la atención por el desafío que lanzan, ¿no? Como explicación de por qué tenemos hecho un caos la seguridad. O sea, si eso que ahí se describe, ser policía, no entiendo por qué alguien querría ser policía. Y segundo, por qué un policía en esas circunstancias podría ser buen policía. Es decir, creo que todo eso está puesto ahí en el documental. Entonces, pues si quieren, abrimos. A ver, Miguel, abres tú si quieres. Y luego, Ixchel, entiendo, Magdala, que tú no la has visto. No, perdón, jefe, no he hecho la tarea, pero aquí estaré No. receptiva a sus comentarios. No te preocupes. Los tres nos vamos a encargar de echarte a perder el final. Esa va a ser la misión nuestra de hoy. Siempre tan lindos y considerables. Sí. Magdala hizo el trabajo de campo y se metió en problemas con la policía para sustituirlo por el trabajo teórico de ver la película. Desde los 16 Siempre años, pensé Miguel. que el hurto estaba entre los aprendizajes que quería Magdala conocer, solo para poder hacer antropología, desde luego. Cuestión antropológica, sobre todo. Solo por eso. Espérense, que este programa lo ven sus tías. Oye, Ricardo, dos cosas sobre la película. La primera, estrictamente sobre la realización. Me parece que es un trabajal, está perfectamente, desde mi perspectiva, logrado lo que quieren. La creatividad de distintos métodos y distintas técnicas para describir la aproximación que hicieron al trabajo de los policías, a los personajes. No le puedo decir mucho al público porque hay que respetar a quienes no la han visto. Magdala incluida. Magdala incluida. Por favor. Lo que sí quiero decir es que evidentemente hay un proceso creativo que es extraordinario. Después hay una realización cinematográfica que me parece genial. Las actuaciones son descomunales. Y finalmente la elección del tema. Y paso entonces a lo que me parece una genialidad, que la película es gris.
Y gris no en un sentido del tono peyorativo que le solemos dar a la referencia del color. Es gris porque te coloca precisamente en la complejidad de lo que significa ser policía en una sociedad como la mexicana. No es de blancos y negros, no es de personajes fantasiosos llenos de virtudes, pero tampoco es una descorazonada ni suprema, moralmente hablando, crítica a un oficio tan complicado como el de la policía. Y eso me parece que es la principal contribución de un material como este, que a quien le quiera prestar ojos, corazón y oído, le está dando un mensaje súper potente de la realidad, de uno de los puntos que por más que estén frecuentes en nuestra sociedad, por más que estén frecuentes en nuestra cotidianidad, por más que estén en la calle, es de lo que menos es sensible la sociedad mexicana y es su relación con la policía. Bueno, voy a diferir un poco, ¿no? En el fondo, o sea, creo que lo plasman bien y cuentan bien la historia, escogieron muy bien una historia, hacen una investigación muy profunda de las policías, pero yo la verdad, honestamente, ya me cansé de este cine documental que solamente muestra la realidad terrible en la que vivimos las y los mexicanos, sin dar un paso más allá, ¿no? O sea, sin solamente mostrar esta realidad y con ella además ganar premios, con ella, pues sí, obtener cierto estatus y, y ya, y al final la realidad de las y los policías queda exactamente igual de como cuando, antes de que vieras esta película. Y también, por supuesto, que además mi análisis viene desde el lugar, desde donde yo estoy y de donde creo que ya nos tenemos que exigir más como ciudadanía, incluso a quienes trabajan en el cine, en este caso, ¿no? Exigirles que den un paso más y que realmente se involucren en estos temas y no nos muestren una imagen más de violencia, de tristeza, de empleos mal remunerados donde les violentan sus derechos laborales a las y los policías, sino que realmente nos jalen a quienes estamos viendo esa película no solo a tratar de ponernos en sus zapatos, sino a hacer algo para que los zapatos de esas personas cambien, ¿no? Entonces, pues más bien a mí me dejó este sabor de boca, sobre todo porque además hay muchas personas a las que quiero mucho que trabajaron ahí y que además están vinculadas con organizaciones de la sociedad civil, que pudieron haber dado el siguiente paso, ¿no? Y no solamente mostrar esta realidad, que para muchas personas puede ser sí choqueante, pero sales de una película así y dices, chale, ¿en qué país vivo? Me voy a ir a vivir a otro país. Y justo es lo que yo no quiero que la gente de México empiece a hacer. Tengo la impresión, a ver, Magdala, para incorporarte a la conversación, después de ver la película, que así como cuando transitamos por la Ciudad de México, por los lugares donde vivimos, y literalmente no vemos al niño que está pidiendo una moneda o que está vendiendo un mazapán, y no vemos al que en su vida, pues, digamos, de manera integral, al que está limpiando el parabrisas, y con esto lo estoy comparando, consideramos a la policía y al policía como un paisaje urbano, es decir, es parte de los postes, de los cables, del cemento, de los baches que tiene la ciudad, de las luminarias fundidas, ¿no? Y en algún lugar quizá esto podría empezar a cambiar si y solo si nos atreviésemos a mirar a la persona que está detrás del uniforme. Sí, creo que este es como, desde el punto de vista, el llamado a la acción, que si él dice no reconocer en el documental, pero yo diría es que sí te obliga a decir, debajo de ese chaleco, debajo de esa gorra, hay una persona con una historia bastante complicada por la institución a la que pertenece, no solo por su propia vida. Pero me regreso a esto que no vemos, punto. O sea, y nos hace, por lo tanto, cómplices del caos. Sí, y que lo damos por hecho, o sea, pensamos que ellos prestan ese servicio pues porque sí, que ahí van a estar de igual forma que un faro o que una banca en el parque, pero es un poco relacionado a lo que dice Ishel y esto que tú comentas. A mí sí me da mucho coraje cuando personas a las que yo considero progresistas, no sé si es la palabra, pero que reconocen lo humano en cada una de las profesiones, se refieren de manera peyorativa a las personas que trabajan en la seguridad
pública, como en este caso los policías o incluso la privada. Sí es cierto que las instituciones, como ahora tú ya lo mencionabas, tienen una carga cultural que entonces todos les decimos, bueno, no todos les decimos, pero nos expresamos como los puercos o ahí están esos cochinos, o sea, con una manera muy agresiva, que justamente a mí lo que me parece es que desdibuja a la persona que está ahí detrás y que en el último de los casos lo que quiere también es llevar el sustento a su familia y que en muchas ocasiones incorporarse a la policía, trabajar en esa policía que además pues debe de ser súper complicado, no solo por el desprestigio social, sino por los retos a los que se enfrentan día con día. O sea, yo no quisiera ser policía en Tlalnepantla o en ninguna parte del Estado de México porque tengo sobre mí una responsabilidad súper fuerte. Sin embargo, es esa la vía que ellos encuentran pues para ganarse la comida para ellos y para sus familias. Entonces, creo que lo que tú mencionas de reconocer a las personas más allá del uniforme, creo que es vital para la construcción de una sociedad empática. Shell, un minutito de conclusiones y luego cierra Miguel. No, yo eso, tenemos que empezar a exigirle no solo a las artistas, a los creadores de contenido, viven en este país, ¿no? Y entonces están contando las historias de víctimas de este país. Yo esperaría que ya tuvieran una sensibilidad distinta después de tantas historias de víctimas que hemos visto en este país, como para dar un siguiente paso y no solamente mostrar esta terrible realidad que tenemos en el país, sino realmente exigir que haya un cambio estructural, en este caso en las policías. Yo siguiendo la reflexión de Ixchel, la verdad es que sí me quedo con el sabor de boca muy grato de la película en su sentido cinematográfico. Y quiero enfatizar en que me parece que hay muy pocos trabajos realizados con tal nivel de sofisticación y de calidad y de sensibilidad. Respecto al llamado a la acción, yo asumo parte de lo que está diciendo Ixchel en mis roles, en mis distintos roles, ¿no? Como profesionista, como abogado, como una persona activa políticamente que tiene una consultoría que se vincula con el sector público, con el sector social, diciendo, pues entiendo que al sector artístico y creativo le falta dar el siguiente paso, pero también a algunos de nosotros nos hace falta ser más contundentes y hago propia la crítica en lo que a mí me toca. Hay que dar el siguiente paso. Pues este debate nos debería llevar a autodudantes. Si yo pongo la duda, la siembro para la siguiente discusión. ¿Debe el arte en este país y en este contexto ser unánimemente comprometido y hacia dónde? Gracias. Buenísimo. Gracias a las tres. Bueno, pues esta vez Calle 11 hace esquina con un gran proyecto. Hemos invitado por la vía de la plataforma Zoom a que nos acompañe aquí y habló con las hermanas Silvia y Fernanda González. Ellas han impulsado un proyecto, una empresa que se llama Tal Cual y que se refiere a la menstruación tal cual es y tal cual debiera ser vista. Les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros y Silvia, pues si quieres comenzamos contigo. ¿Qué es exactamente Tal Cual? ¿Cómo surgió el proyecto? Sí, claro, no, pues muchas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de platicarles un poquito más sobre nuestro proyecto. Tal Cual nace porque Fer y yo, justamente que somos hermanas, comenzamos a probar estos productos de gestión menstrual y nos dimos cuenta de los beneficios y pues en este camino de autoconocimiento y cuestionarnos las cosas, nos pusimos a investigar un poco más sobre el tema de la menstruación, específicamente en México, en donde nos encontramos con muchas oportunidades en muchas áreas, o sea, desde lo ecológico, económico, social, de salud e incluso hasta lo personal. En lo económico, pues por todo el gasto que normalmente hacemos mes con mes, en el que para algunas familias incluso representa el 8% de sus gastos mensuales. En lo ecológico, por todos los desechos que se generan provenientes de estos productos, que son miles de toneladas y que tardan entre 500 y 800 años en degradarse. En cuanto a la salud, porque nos impresiona mucho el tema de que no nos cuestionamos a veces lo que pues, está impuesto y que los productos ahorita que están
pues a la venta, que son productos desechables y que nos dimos cuenta que tienen algunos componentes que incluso podemos encontrar en productos de limpieza. Esto es altamente tóxico y dañino para el cuerpo. Y en cuanto a lo social y personal, porque nos dimos cuenta que es un tema tabú, no solo aquí en México, sino en el mundo, y justamente lo que queremos con Tal Cual es normalizar lo normal, que se hable sobre el tema, que la gente se informe, pues que nos cuestionemos y autoconozcamos para sacarnos el máximo provecho. Y pues también el tema de que en México existe pobreza menstrual, que también es algo que pues hasta hace poco se empezó a hablar. Y pues con la solución de estos temas que encontramos, creamos Tal Cual, y justamente como pues productos top que tenemos, pues es el calzón menstrual, que bueno, para solucionar pues todo esto, ¿no? A ver, Fernanda, cuéntame un poco este concepto de ropa menstrual. Es decir, ha habido toda una revolución de la tecnología con respecto a la salud femenina y bueno, en ese sentido ha habido como el regreso a, pues, a productos que se dejaron de usar o que se dejaron de lado. Y ustedes están pidiendo un poco como regresar a partir de esta idea de ropa, ¿no? De menstrual a otras épocas. Cuéntame un poco qué tipo de productos se está promoviendo Tal Cual. Pues bueno, en Tal Cual promovemos 100% productos reutilizables, libres de químicos y tóxicos. Que sí, como bien dices, es el regreso a tal vez lo que antes se utilizaba, pero mejorado. ¿Por qué? Porque también es una solución al impacto ambiental y al impacto también que tiene sobre nuestra salud los desechables. Porque si los desechables vinieron a cumplir esta necesidad de tal vez algo un poco más instantáneo para más practicidad, pero no se conocía el impacto a largo plazo. Entonces, Tal Cual quiere como solucionar este tema del impacto a largo plazo y aparte sobre el ambiente y sobre nuestro cuerpo. Entonces, sí, ofrecemos diferentes productos, ya sea como el calzón menstrual que viene a revolucionar, toallas reutilizables, la copa menstrual, y todo esto, o sea, es una amplia variedad para que cada quien tenga la opción de escoger, o sea, no solamente casarse con un producto, sino conocer qué es lo que mejor se acomoda para tu estilo de vida, para tu cuerpo, con qué te sientes mejor. Entonces, qué mejor que poder escoger, saber cómo te sientes y qué funciona mejor para ti. Entonces, sí, más o menos eso es lo que ofrece Tal Cual. Alternativas sostenibles que te hacen bien para el cuerpo, para el medio ambiente y que te hacen cuestionar que la menstruación también puede ser cómoda, segura, sana y vivirla de una manera más positiva. A ver, ¿a qué se refieren con sostenible? Bueno, supongo que en efecto las toallas femeninas, decías hace un momento, llegan a tardarse 800 años, dijiste, en degradarse, Hasta ¿no? 800. Sí. ¿Qué otros productos hay como alternativa para ahorrarle al planeta esa degradación tan lenta y que pueda afectar tanto, digamos, en el largo plazo? Pues existe desde la copa menstrual, las toallas de bambú reusables, que específicamente nosotros es lo que ofrecemos, y el calzón menstrual. Nosotros tenemos 4 modelos diferentes de calzón menstrual en específico que se pueden adaptar a cualquier estilo de vida y que incluso tiene diferentes absorciones, diferentes telas también, para que cada una, pues, o sea, justamente como decía Fer, probemos y pues nos cuestionemos y qué es lo que nos acomoda más a nosotros para llevar una menstruación más Ahora, Silvia, tenía una sostenible. pregunta. Muchas de las mujeres que nos están escuchando esta noche dirán, pues yo ya hace muchos años que me acomodé con tal y cual solución. ¿Por qué me tendría yo que cuestionar, modificar mi costumbre, ¿no? Porque yo supongo que si es una chica, ¿no?, que tiene su primera menstruación, puede todavía ensayar métodos, pero la mayoría pues ya tienen mucho tiempo utilizando un camino. ¿Por qué tomar otro? En realidad, por todos los beneficios que ofrece tener y, bueno, usar estos productos sostenibles, que justamente era lo que platicábamos sobre la problemática que hay
en muchas áreas, ¿no? Que decíamos sobre lo ecológico, lo económico, de salud, o sea, que estos productos no contienen ningún químico que pueda dañar tu salud y tu cuerpo. Que te puedas incluso, o sea, por medio de una menstruación sostenible, que parte de la pregunta que nos hacías hace ratito, es también el autoconocerte, el vivirla de otra forma. Y con esto, o sea, con estos productos es algo que también queremos ofrecer, o sea, que la gente se analice, se evalúe y con esto vivirla de otra forma, de una manera positiva, para sacarle el máximo provecho a tus actividades y a tu estilo de vida. Ahora, Fernanda, este esfuerzo no es solamente una empresa de 2 hermanas que están buscando pagar su renta y hacer sus ahorros, sino que están conectadas con comunidades que, como decía hace un momento, están viviendo pobreza menstrual. Cuéntame un poco de este otro filón de Tal Cual, por favor. Sí, bueno, como mencionábamos bien, uno de las áreas que ataca Tal Cual es el tema social. Entonces, en Tal Cual tenemos un pequeño proyecto que se llama Calzón con Causa. ¿Qué es Calzón con Causa? Calzón con Causa es un proyecto social que busca hacer frente a la pobreza menstrual en México. Pero para que todos estemos en el mismo canal, primero tenemos que definir bien qué es pobreza menstrual. Pobreza menstrual es la falta de acceso a productos, a información, a instalaciones de saneamiento adecuadas para poder vivir una menstruación digna y sana. Entonces, con esta información, sabemos hoy día que en México 4 de cada 10 mujeres viven en pobreza menstrual. Estamos hablando del 40% de la población femenina de México. Es grandísimo. Entonces, al mismo tiempo de ser un tema tabú, queremos como ponerle foco a este tema, hablar sobre lo que es una menstruación, que existe la pobreza menstrual y queremos llegar a una solución y poder poner nuestro granito de arena a este problema, ¿no? Entonces, así como nació Calzón con Causa, que en colaboración con distintas fundaciones, asociaciones e incluso grupos estudiantiles, apoyamos la donación de productos Tal Cual sostenibles a comunidades de bajos recursos. Entonces, bajo Calzón con Causa, tenemos 3 ejes de acción. El primero es, a lo largo del año, hacemos diferentes campañas en las que cierto porcentaje de las ventas va directo a la donación de productos. Después también tenemos el otro eje de acción, que es la donación directa, que cualquier persona se puede meter a talcual.mx y donar un calzón con causa, o simplemente puede donar desde 10 pesos para hacer como un cochinito y de ahí irse directo a la donación de productos. Y también puede apoyar directamente al Fondo de Becas para Educación Menstrual en Niñas y Jóvenes de México. Entonces son esos 3 ejes de acción que cualquiera puede elegir en cuál apoyar y poner nuestro granito de arena en este cambio. Tengo que cerrar el programa. Yo te preguntaría, Silvia, simplemente si quiero acercarme a Tal Cual, conocer los productos, tener asesoría, entender mejor lo que acaban ustedes de contar, ¿cómo las contacto? Pues tenemos varios medios de comunicación. Tenemos nuestra página web, que es talcualconk.mx. Tenemos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que es @talcualmx en las 2 plataformas. Y justamente ahí también, por medio de Messenger o del chat, nos pueden ahí escribir, incluso si quieren asesoría sobre el producto, sobre tallas, etcétera, y nosotras las podemos apoyar. Y en nuestra página pues también está toda la información sobre este proyecto de Calzón con Causa y de nosotras y de nuestros productos. Silvia, Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Calle 11 y felicidades por esta batalla sostenible que están dando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Camaradas, camarados, ¿cómo se dice camarada en lenguaje inclusive? Hoy nos acompañan URSS Bajo el Árbol, rock alternativo, pero siempre cambiando, en Calle 11, Round 1. Round 1.
Realmente es un placer estar aquí en Calle 11 con Chicoche y la Crisis. Oh, sí. Primera pregunta, ¿quién pompo? Y el pompo, que pompo esa cosita, que pompo. Qué buen look, ¿eh? Gracias, gracias. URSS. Urs bajo el árbol. Urs bajo el árbol. A ver, bueno, es la pregunta obligada. ¿Y el nombre qué significa? ¿Son fans de la Unión Soviética? Leíamos un libro hace muchos años que se llamaba Una invitación a Moscú. Éramos jóvenes, éramos rebeldes. Me lo regalaron en Bellas Artes. Pero ya había caído el muro de Berlín. Ya se armó la Berlín. Ya. Más bien también fue una forma, hacer un símil de estas repúblicas muy distintas, pero unidas por un ideal político, un ideal más allá de simplemente su raza, su origen. Y cuando empezó la banda, cada quien traía ideas y sonidos bien distintos, pero teníamos el fin común de la música. O sea, Así tú eres Azerbaiyán, tú eres Georgia, Ajá. tú eres Letonia, Siberia. Y el bajo el árbol era un dadaísmo, ¿no? Porque ambas palabras no tenían sentido, pero hasta cierto punto bajo el árbol era como echar las raíces y ver qué tanto podía crecer el fruto, ¿no? Y a la vez bajo el árbol era como este símil a una pequeña familia, ¿no? Entonces como que ambas palabras de repente muy dadaístas empezaron a tener un poco de sentido. ¿Y cómo funciona el federalismo en la República Soviética de URSS bajo el árbol? ¿No hay secesión a Pues veces? intentamos que siempre desde el origen todos tengamos una voz igual, parecida. Creemos un poco en el comunismo musical, así que no queremos que sea solo un género. Creo que eso nos ha mantenido siempre frescos en muchas ideas, en la música, y nos ha permitido explorar muchas direcciones musicales, ¿no? Sí, es como en la de Call Me By Your Name, ¿no? Citaban a no sé qué autor que decía que no es que nunca te puedes bañar en el mismo río, es que la naturaleza del río es de cambiar siempre. Heráclito, creo. Heráclito. Esta noche Nico Nogués nos acompaña aquí en Calle 11. Publicó ahora un libro cuyo título es bastante sugerente, Hackea a tu macho. A ver si eso es una actividad posible. Nico, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a ti. Hay mucho trabajo entre las mujeres para hackear todos esos elementos de la cultura que les han impedido, pues digamos que volar con dignidad en todos los espacios. Pero los hombres no hemos hecho ese mismo trabajo, ¿no? Sí. Nuestra dignidad sigue estando muy sometida pues por ese sistema que ahora llamamos patriarcado, ¿no? Este libro es como una forma de pinchar, de utilizar ese término, ¿no? Como de cortar los cables que te vuelven macho y que no te impiden volar con dignidad. De acuerdo. Siendo varón. Te ruego un poco que hablemos primero del título. ¿Por qué hackear? ¿Por qué esa es la palabra que te pareció clave para hablar del fin del machismo? Claro que sí. Hackear hace referencia, ya sabes, a la modificación de un sistema operativo, ¿no? Cuando hablamos de un hackeo, lo que se está haciendo es modificar un sistema imperante operativo que está actuando muchas veces ya de manera semiautomática o dominante, predominante en un código fuente. Y en este caso, el código fuente en el que está operando un sistema de manera semiautomática es el que llevamos insertados como sociedades desde aproximadamente hace unos 7.000 años en lo que se denomina la mente patriarcal, que es una especie de software que está operando a través de roles de género, estereotipos de género, de lo que se supone que debe hacer o ser un hombre para ser considerado hombre de verdad y de lo que se supone que tiene que hacer o ser una mujer para ser considerada una mujer. Y en esta repartición histórica de los roles, hoy en día vemos que esto nos está creando más problemáticas que ventajas. Entonces, a pesar de que todo el mundo y en una gran mayoría estamos operando bajo estos roles, por lo tanto, bajo esta mente patriarcal, cuando lo vemos a nivel estadístico, desafortunadamente, siendo la mitad de la población como varones, estamos protagonizando el 96% de las violencias machistas. Y es un dato muy duro.
¿no? ¿Qué significa que estamos O sea, protagonizando? la mitad de la población violenta a partir de este, Sí, de este estos sistema mandatos. operativo, de este Exactamente. patriarcado. Exactamente. Entonces es importante darnos cuenta, primero, que somos parte de la problemática. ¿Eso lo mides que en función de la violencia, de los actos violentos, del 100% de actos violentos De todo que hay en tipo. una comunidad, si los pudieras medir, 96. 0.6%, cifras de la ONU, en diferentes tipos de violencia están ejecutadas por la población O masculina. sea, tenemos los hombres el monopolio de la violencia. Tenemos los hombres el monopolio de la violencia. Del accionamiento de la violencia y del recibimiento de esa violencia. Que esto también es un tema que es importante abordar. ¿De la violencia física? ¿O estás Física, hablando también verbal? psicológica, verbal, las violencias en todas sus gamas, ¿no? Digamos que si medimos las violencias o las distintas maneras de accionar violencias en las sociedades, como varones nos estamos A protagonizando. ver, déjame la mayoría de provocar ellas. con esto. Me acuerdo de aquella película que se llamó Un día sin mexicanos, ¿no? Que poco hablaba de lo que podría ocurrir en una ciudad como Los Ángeles si un día desaparecieran los mexicanos. Pero ya me provocaste con esta idea. Si hiciéramos un día sin hombres, ¿dirías que ese día sería un día pacífico? ¿Sería un paseo por el campo Bajo esta para la premisa, humanidad? Bajo esta premisa. Bajo esta premisa sería un día mayoritariamente apacible. Hasta un 96%, digámosle así, de paz o de sosiego. Porque al mismo tiempo, como te digo, también recibimos esta violencia en una proporción 80-20. ¿Qué significa esto? Porque la violencia entre varones es muy intensa. Es muy frecuente, es muy habitual, ¿no? Y hay muchos varones que un poco el contraargumento, porque es un tema que nos incomoda hablar y reconocer. Si te fijas, hay muchos varones que se sienten ofendidos cuando se habla de machismo, porque piensan que se están metiendo con nosotros como género, con los varones. Y realmente no es así. Tenemos que entender que el machismo, de nuevo, es un problema cultural, es un problema que afecta a toda la sociedad. Cualquiera puede tener conductas machistas. Aquí el problema es que nosotros, como mitad de la población, sí estamos protagonizando un sinfín de estas conductas machistas o violentas y que, por otra parte, como te digo, también nos afectan de manera directa. Ahora, lo que estás diciendo es que eso tiene remedio. Tiene remedio. Si lográramos hackear el sistema operativo patriarcal, esa violencia podría disminuir, esa agresión contra el género humano y contra nosotros mismos, y desde luego contra las mujeres, podría disminuir. Ahora, ese es un trabajo que se antoja elementalmente individual. O sea, hay un gran esfuerzo societal por cambiar los roles, desde el cine, desde la educación, desde la familia, pero tiene la impresión de que hay, si no nos ha alcanzado a dar cuenta de esos cables, de esos resortes que activan al macho que llevamos dentro, esto no va a cambiar demasiado. Y tú ahí das 10 consejos distintos para hackear, para romper esos resortes. Cuéntame algunos de ellos y sobre todo me interesaría saber cómo los descubriste en ti mismo. Claro que sí, es un problema, como bien dices, individual y al mismo tiempo colectivo, ¿no? Es decir, no podemos protagonizar una lucha que no hemos vivido nosotros mismos, ¿no? En este sentido, si hablamos de diversidad, igualdad e inclusión, la lucha que tenemos que protagonizar en este caso como varones, al menos desde la perspectiva que comparto en el libro, es una lucha que pasa por resignificar la masculinidad. De entrada, por dejar de hablar en singular de ella. Hablemos de masculinidades. 2 varones, no sé cuántos varones hay en este estudio, mínimo esa cantidad de posibilidades de expresar nuestras identidades masculinas. No hay una sola forma. Tantas como hombres sabemos, más bien, ¿no? Correcto. Entonces, desde allí, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de que estamos cortados por ciertos límites o ciertos patrones que están impidiendo expresar esa identidad propia y única? Por ejemplo, escuchar desde pequeños o formarnos en la idea de que no lloramos. Un niño a los 7 años de edad sabe que llorar en público es cosa de niñas, por lo tanto deja de hacerlo. No poder dudar. Nos inventamos antes que reconocer que dudamos o que no lo sabemos, no pedimos ayuda porque eso no es cosa de hombres, porque un hombre resuelve. Un verdadero hombre no se cuida, porque cuidarse eso es de afeminados o eso es de mujeres. Cuidar ya está en ellas para cuidarnos. Y un montón de limitantes que tienen que ver con hipersexualización, medir nuestra hombría en torno a cuantas más conquistas logremos conseguir, y obviamente de mujeres, porque si no te gustan las mujeres no eres lo suficientemente hombre desde esta perspectiva hipermachista, lo cual nos lleva a la homofobia. En definitiva, hay como muchas líneas de actuación, muchas limitantes, yo nombro 10, entre estas que te he comentado son una gran parte de ellas, que finalmente nos están llevando, nos están orillando a alejarnos de los cuidados y de los afectos, como si eso tuviese un género,
como si reconocer que también somos seres emocionales fuese un patrimonio exclusivamente de las mujeres. Las emociones no tienen género, las emociones se tienen, ¿no? Y como decidimos gestionar eso es cuando podemos empezar a hablar de sentimientos, que es un tema del que no hablamos tampoco, e insisto, da grandes problemáticas. Me atrevo a decir que es un problema de salud pública y de seguridad pública. Te voy a una estadística para contextualizar esto. Déjame irme a corte para que puedas expresarlo en extenso y pues desde luego también adelantarte una pregunta y es si esto no es también un choque entre generaciones, ¿no? Si hay algo que se está moviendo entre generaciones, creo que es una de las cosas que más nos están enseñando los jóvenes que están entrando a la vida pública. Vamos a corte y regresamos. Estamos con Nico Nogués hablando de nuevas masculinidades, justamente. Duérmete otra vez, ya no va a volver. Quédate mirando el fuego, deja que se lleve el miedo. Deja de girar, que todo desaparezca. Quédate sintiendo el frío y miren que te has convertido. Mi cuarto se siente tan grande, donde te escondiste no puedo encontrarte. Voy a salir de noche, solo quiero ver el amanecer. No quiero pensar que mi vida es tan corta, desde que te fuiste a nada me importa. Pensar que mi vida es tan corta, desde que te fuiste ya nada me importa. Товарищ, товарищes. Дурак, правда, на здоровье Ишкара. Не понимай, каеонце, Urs bajo el árbol. Round 2. Round 2. Susurrando allá a lo lejos. Urs bajo el árbol, round 2. ¿Lenin o Lennon? Lennon. Rock and roll antes que política. El rock es político en sí mismo, ¿no? Como tal, o sea, el rock and roll y que nace del blues, de hecho, siempre trae una carga política, ¿no? Una carga revolucionaria. ¿Con alas o sin alas? Con alas. Con alas. Con alas. Con alas. Yo creo que las aves sin alas era justamente como este reclamo musical, político, rockero. Muchas veces la gente cree que nace sin alas, ¿no? Mucha gente cree que no puede hacer muchas cosas y realmente es una
es una cosa que está como muy dentro de ti, ¿no? De repente a nivel social, pues te enfermaban mucho, ¿no? Te decían, no, es que tú no puedes hacer esto, tú no Eres puedes niñi. dedicarte, eres no sé qué. Entonces, las alas sin alas era como una analogía o una manera metafórica de decir, no, todos tenemos alas. Y además creo que estuvo abrazado también de un momento importante para nosotros que, pues, como que sucedieron muchas cosas, ¿no? Tenemos unas imágenes ahí en el video que dice dónde se quedó la fe y que la gente lo sintió como una frase propia. Atrévete a soñar. Sí. Atrévete a volar. Pues hacerlo realidad, ¿no? Creo que soñar es fácil porque lo puedes hacer hasta dormido, pero Construir creo tus que alas, ¿no? el punto es que no vivamos de los sueños, sino que la realidad la construyamos y la creemos como nosotros la tenemos en nuestra mente, ¿no? ¡Yes! Durante la letra de Ciclo hay una frase que para mí, yo la puse ahí como un hechizo, muy escondido, pero muy a la vista de todos. Y la frase dice, en vidas pasadas perdí las alas y hoy he venido a recuperarlas. Muy en el afán de dejar y soltar abajo todos esos pensamientos que dice Exael. Entonces me parece que Ciclo era ese hechizo, ese conjuro a favor de todas las personas que puedan llegar a escucharnos y que al momento de pronunciar esa frase sin darse cuenta también va a ejercer una magia sobre ellos. Estamos con Nico Nogués, acaba de publicar un libro en Planeta, Hackea a tu macho. Decías que uno de los puntos de partida del texto que publicas es que hay muy diversas formas de ser hombre o muy diversas masculinidades. Algunas más virtuosas, otras más tóxicas, que más van en el subtítulo justamente de tu libro. Y cómo enfrentar sobre todo ese costado más tóxico que tiende por tóxico a ser violento. Me ibas a dar algunas cifras justamente que caracterizan estas distintas masculinidades y particularmente que caracterizan esa toxicidad. Efectivamente, y es una pregunta muy relevante la que haces porque tenemos que entender también muchas personas que nos ven en la audiencia que no es que estemos diciendo de que los varones somos tóxicos por naturaleza, no es que estemos diciendo que todos los hombres somos nocivos o todos tenemos conductas tóxicas, porque ahí viene la típica frase de no todos los hombres somos iguales, ya sabemos eso, ¿no? Lo que estamos contextualizando desde este punto de vista es que hay conductas que efectivamente son nocivas para nosotros y para nuestro contexto. Las limitantes que hablábamos antes, por ejemplo, no reconocer nuestra vulnerabilidad o no pedir ayuda o no cuidarnos emocionalmente o físicamente, si lo llevamos al campo de la salud mental, cifras durísimas en este país, 15 millones de hombres con depresión, porque bueno, un hombre no habla de sus sentimientos, de sus emociones, no va a terapia, eso es impensable. Estás hablando casi el 10% de la población total del país. Es una cifra alarmante. Por eso te digo que es un tema de salud pública y efectivamente ligado también a seguridad pública, ¿no? ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas esa emocionalidad? Y muchas veces vemos lo que pasa con esa emocionalidad estallando de la peor forma posible. Si lo llevamos a cifras aún más extremas de una falta de cuidado de la salud mental, estamos hablando de que el 81% de los suicidios son protagonizados por varones y de las formas más violentas que te puedas imaginar. Entonces, estamos hablando de que es una problemática que es real, que nos afecta y que tenemos que empezar a entender y a normativizar, a hablar de estas temáticas, dejar de sentirnos ofendidos y entender que esas conductas sí generan daño, por lo tanto son nocivas y tóxicas para nosotros y para nuestro contexto. Ahora, vamos a seguir recorriendo estas 10 resortes, que seguramente la masculinidad está hecha de muchos más, pero vale la pena distinguir los principales. Decías tú la idea de debilidad. Los hombres no se besan, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no sienten, y que esa es una mutilación. Totalmente. Es una auténtica castración, para decirlo fuerte. Totalmente. Ahora, yo diría, si pienso en mi abuelo o pienso en mi padre y pienso en mis hijos, sí veo un salto cuántico. O sea, sí tengo la impresión de que una generación a otra, de un siglo a otro, algo se movió. No sé si es el medio donde yo vivo o en efecto aquí estoy viendo un tránsito
de reconocer la vulnerabilidad, por decirlo fuerte, la debilidad, la fragilidad masculina, está siendo un asunto virtuoso entre los más jóvenes. Definitivamente hay toda una reivindicación y una exposición de la necesidad de expresarnos en nuestros propios términos desde las nuevas generaciones, las que suben, y al mismo tiempo vemos datos duros, ¿no? y también es interesante observarlos. Por ejemplo, hay un estudio de Promundo entre varones de 18 a 30 años, una generación joven, países tan distintos como puede ser México, Reino Unido, Estados Unidos, donde el resultado de este estudio muestra cómo esa generación sigue entendiendo la masculinidad desde parámetros asociados a lo que se denomina la caja de la masculinidad. Es una especie de límites, de nuevo, que pasan por 7 pilares que limitan esa expresión propia. Estamos hablando de nuevo, autosuficiencia, de yo no voy a pedir ayuda porque pedir ayuda es debilidad. Estamos hablando de invulnerabilidad. De nuevo, no hablar de mis emociones me hace débil, eso no es cosa de hombres. Kriptonita para mi Superman. Kriptonita para mi Superman. Estamos hablando de hipersexualidad. Si soy un hombre, tengo que tener ganas todo el rato, a todas horas, porque eso es lo que hacemos los hombres. Estamos hablando de todo este tema de alejarnos de los cuidados. Eso es cosa de mujeres. Territorio del hogar, no, eso no es mi territorio. La depredación sexual. Sí, hoy estamos cada día más conscientes de los homicidios de mujeres tipificados como feminicidio, es decir, contra mujeres porque son mujeres. Estamos también más claros de la violencia intrafamiliar. Pero en algún lugar una línea recta entre este extremo de la depredación y en efecto el depredador que busca, tú dices, compulsivamente la conquista, o el depredador que abandona con facilidad, ¿no? No solo a su pareja, sino a los hijos, ¿no? El abandonador. Y ahí hay distintas formas de depredación, pero todo eso sí tiene una connotación de, este sí es bien macho, ¿no? Por A, por B o por C, e incluso hay una suerte como de complicidad entre quienes practican una u otra forma de depredación. Y claro, yo te puedo decir, no, yo depredador nunca he sido, y yo sospecho que sí hay una educación para la depredación, de la cual tendríamos que estar conscientes. Y coincido, ¿no? Coincido dentro de esos parámetros de la caja de la masculinidad, y como comentas, la hipersexualidad es una de ellas. Clara, esta cosificación de los cuerpos, porque ves los cuerpos como posibles conquistas a obtener, y hay una confusión del amor donde el amor se confunde con posesión. La típica frase que desafortunadamente se escucha, la maté porque era mía. No, es poseer. No es amar, no es contener, no es sostener, no es cuidar, es poseer, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, hay un problema. Si lo llevamos a falta de compromiso, 41% en el último censo de los hogares del país, la figura paterna en este país es inexistente. No está el padre ni física ni emocionalmente. No hay una ausencia, en ese caso, de ese rol en ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que comentas está presente y es un patrón, una inercia que hace falta combatir desde lo individual y al mismo tiempo desde lo colectivo también, ¿no? Con poner el acento también en campañas, en acciones programáticas que promuevan una reeducación de ese estereotipo de masculinidad. Déjame, Nico, digo, nos podríamos llevar toda la noche hablando sobre esto, pero hay un último asunto que me encantaría que pudieras desarrollar. Normalmente cuando tratamos de explicar estas formas de masculinidad tóxica, o esa masculinidad con acento en lo tóxico, siempre pensamos en la relación hombre y mujer, ¿no? Luego, si nos permitimos un poco mirar más allá, está la relación homofóbica, ¿no? Pero hay un punto ciego y es cómo nos tratamos entre hombres. O sea, sí hay la idea de varones de primera, de segunda, de tercera, en función de qué, la clase social, el poder, la riqueza, pero hay algo como muy cavernario en el asunto, donde, déjame decirlo en tono de broma, si no juegas fútbol, no eres diestro para el albur, no, dices 10 majaderías de cada 8 palabras que adviertes. Es decir, si no hay corpulencia, si no hay puñetazos, si no hay, pues desde la primaria, ¿no? Te conviertes en un practicante de la masculinidad de segunda.
y esto es muy temprano, ¿no? En fin, y decías un momento, la violencia entre hombres es un hecho contundente y explica buena parte de la violencia general. ¿Cómo hacer para empatizar entre hombres, ¿no? Sin que de inmediato te digan, eres Judas y le quieres dar el beso de la traición, o eres maricón, o eres homosexual, no te gustan los hombres, cosa que no tendría por qué ser un argumento, incluso que te gustasen, pues. Totalmente, totalmente. Es una gran pregunta y te diría, no hay una única respuesta, evidentemente, es una pregunta compleja. Y al mismo tiempo hay varias posibilidades, ¿no? Como lo narro en el libro, pasa por reconocer que hoy en día no hay nada más necesario y más transgresor que ser ese agente incómodo. Yo me topo con varios hombres, estamos trabajando con cientos de miles de hombres en Latinoamérica que piensan que son los bichos raros porque están sintiéndose fuera de esta caja de masculinidad que hablábamos antes, cuando se dan cuenta de que no es así y de que habemos muchos que estamos cuestionando estos mandatos y estas inercias de la masculinidad hegemónica, te das cuenta de que ese es un paso absolutamente necesario, convertirte en ese agente incómodo, primero con tu grupo, contigo mismo obviamente y con tu contexto, y darte cuenta de que no eres la única persona ni muchísimo menos, hay muchas personas más que están también no solo sintiéndose incómodos, sino generando espacios de conversación como este. Esta conversación hace 3 años era impensable en un espacio público. Hoy en día estamos aquí sentados hablando de este tema, abiertamente con la audiencia, en un formato muy amigable, normativizando este tipo de conversaciones que antes eran simplemente impensables. Entonces, es decir, el espacio público empieza a estar ocupado por este tipo de conversaciones desde nuestro lado, es decir, desde las masculinidades, no criticando o pensando u opinando sobre qué pudiesen hacer mejor ellas, sino cuestionándonos qué podemos empezar nosotros a hacer desde nuestro lado, entre nosotros, para romper con esta identificación que tú comentabas antes, este pacto patriarcal, estos silencios cómplices, que finalmente, si nos hemos acompañado históricamente, perdón por la palabra, en nuestras pendejadas históricas, como varones, como género, es interesante que empecemos a acompañarnos en cuestionarnos cómo salirnos de allí en este momento de reivindicación que estamos viviendo. ¿Rompiste el pacto hace mucho? Lo rompo, y lo rompo cada día. 10 lecciones para romper el pacto. Hackea tu macho. Gran texto, muchas gracias por traerlo aquí a la mesa, a la discusión. Nico Nogués, el libro se publicó recientemente por Editorial Planeta, así es que vale la pena o bajarlo o irlo a comprar en las librerías que ya están abiertas, por cierto. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Buenas noches. Vamos hacia el último segmento de esta revista, nuestro segmento musical. No te vas, te escucho susurrando ahí a lo lejos. La llave del presente se perdió en el río. La lluvia congelada me da mucho frío. Estoy sentado en la orilla de un lago pescando los sueños que se han olvidado. La bruma me esconde de lo que soy. Las gotas de lluvia me dan la razón. Es cristalina la superficie. En mi reflejo las cicatrices. En vidas pasadas perdí las alas. He venido a recuperarlas. En el silencio nada se olvida, nada se desvanece. Solo camina, mira la vida, todo
se te